tejido. Hay tejidos que son más vulnerables a la isquemia y hay tejidos que resisten mucho la isquemia. El más importante ahí son las neuronas y el corazón. Se tienen que aprender el tiempo en que resisten la isquemia. Es muy importante. Corazón alrededor de 30 minutos y empieza a sufrir los efectos de la isquemia. ¿Okay? Entonces, si tenemos un paciente con paro cardíaco, hay que atenderlo inmediatamente. Esos cardiomiocitos están en riesgo de sufrir necrosis. Pero más importante, las neuronas son de los órganos más sensibles a la isquemia. Es por eso que cuando tienen un paciente que cae en paro, lo primero que hay que hacer es llegar y empezar a hacer compresiones. ¿Para qué? Para que llegue sangre al cerebro. Es lo único. No es para que el corazón empiece a latir. O sea, no necesariamente es eso. Es para que la sangre llegue al cerebro. ¿Okay? Y los fibroblastos que están en todos nuestros tejidos pueden durar horas y no les pasa nada. Sobre todo si están en un estado no activo. Ahí van a estar. Dicen, pues simplemente no hago nada. Y otro factor que influye en el desarrollo de infartos es el nivel de oxigenación de la sangre. Si tenemos una sangre muy poco oxigenada, pues puede mayor problema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Es por eso cuando estamos sentados por mucho tiempo, se nos duermen las piernas y como que da como... Porque el grupo no está llegando por aquí. Depende, a veces también es por compresión de los nervios. Ok. Otro concepto es el concepto de choque. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, la definición de shock es una alteración, disminución del gasto cardíaco o la reducción del volumen. ¿Okay? Y entonces la otra parte, esta es la parte más importante. Un shock afecta la perfusión de los tejidos y entonces esto va a llevar a hipoxia celular. Normalmente es sistémico, ¿sí? O sea, todo el cuerpo. Y tenemos varias causas de shock. ¿Okay? Entonces tenemos el shock cardiogénico, donde el gasto cardíaco puede estar comprometido. Tenemos el shock hipovolémico, donde el volumen sanguíneo está comprometido. Tenemos el shock séptico, donde en cierto momento puedes entrar en vasodilatación, entonces la presión baja y el gasto cardíaco disminuye. Puede ser shock anafiláctico, donde pasa lo mismo, o sea, hay vasodilatación generalizada de todo el cuerpo, que hay en shock el paciente, o shock neurogénico, que pasa lo mismo. ¿Okay? Entonces esas son las principales causas de shock. En la mayoría todo se junta, o sea, diferentes causas, pero lo que está ocurriendo generalmente es casi lo mismo. Falla la bomba cardíaca, disminuye la cantidad de volumen de sangre que llega, aumenta la vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular. ¿Okay? Entonces, cosas importantes, hay que saber, en shock se deteriora la perfusión de los tejidos. Si yo lo tuviera que definir, sería eso, un estado donde está comprometida la perfusión de los tejidos a nivel sistémico. Y luego pues ya podemos enlistar las causas. Falla de bomba, shock cardiogénico, alteración del volumen, y luego tenemos los otros, séptico, anafiláctico, neurogénico. Algunos ejemplos de shock cardiogénico que pueden ocurrir: infarto, ruptura ventricular, que generalmente está asociada a infarto, arritmias, que no necesariamente están asociadas a infarto, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar. ¿Sí? Arritmias, no sé si han visto a algunos deportistas que de repente están corriendo. ¿Pero el Kun no fue un infarto de miocardio? ¿Y el Kun no fue un infarto de miocardio? No, arregla. Eriksen. Creo que fue Eriksen. Eric, creo que fue un infarto. ¿Quién? Un jugador de fútbol del... ¿De fútbol americano? No, fútbol. Eriksen. Eriksen, sí. ¿Qué fue lo que Arritmia. ¿También? Es que a veces lo confundimos, pero infarto te vale. ¿Ya hablan? ¿Sí? Y la arritmia, de repente empieza la arritmia y es muy tarde. ¿Y qué le pasa a Jaime? Con algo fue lo que pasó a profe. No, sí vio el partido de la NFL de los Bills. Ah, sí, me pasó algo bien raro. Se me olvidó cómo se llama eso. Es cuando en la despolarización le pegaron. Pero se me olvidó el nombre de la palabra. Score. ¿Quién lo busca? ¿De quién? Pero sí. Es algo así bien difícil de que te ocurra, pero si Justamente recibes un golpe, la exactamente. izquierda te tiene que llegar el golpe, no, literal.
Si recibes un golpe en el corazón, exactamente cuando en el electrocardiograma estás en la onda T, Sí. la repolarización, pues Si te pegan, no sé si hay un tipo de ¡pup! En ese momento, es lo que le pasó. y solamente la parte de la onda T, no me acuerdo bien, solamente. O sea, es súper raro. Entonces, el tiempo, la ventana de tiempo para que Cero ocurra punto- es son milisegundos. milésimas de segundo. Sí. Y recibir el golpe exactamente en esa milésimas de segundo. Es más frecuente en beisbolistas. Yo no sabía Sí, eso. eso también. ¿En serio? Ujú. Ah, Cuando no. están así. Y ya. Eso no sabía. Qué horror. Y también lo pueden causar entre ustedes que se están peleando y le dan golpear. O sea, eso está tenemos otro tipo de shock que es el shock hipovolémico. Generalmente tenemos hemorragias o salida de líquidos hacia algún lado. Es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen algún sangrado, pero por ejemplo en dengue podría pasar porque se pierde volumen. Shock séptico, infecciones. Shock neurogénico puede ser causado por anestesia. Le pueden poner la anestesia al paciente y resulta que crea una reacción a la anestesia, que es una. Ya les hablaron de tipos de reacciones: anafiláctica, idiosincrática, alérgica. Lo buscan. Y entonces algunos pacientes tienen reacciones idiosincráticas a la anestesia que le dan y entonces desarrollan pérdida del tono vascular y quedan en shock. O choque anafiláctico que generalmente está asociado a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Estimulan los mastocitos degranulan de manera excesiva histamina y eso causa una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, que fue algo que ya vimos en el caso. Pero al ser sistémico, se pierde el tono vascular y se cae la voz. Y se puede morir. Todo puede matar. Muy bien. Esto es como que una grafiquilla que se usa allí para explicar un poquito lo que ocurre en el shock séptico. La verdad es que cuando uno lo ve dice, ay, pues ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Ocurren varias cosas en pacientes que tienen shock séptico. Y esto no necesariamente lo necesitamos asociar, por ejemplo, infección bacteriana, una infección viral también nos podría llegar a causar un tipo de shock muy parecido. ¿Sí? Que a final de cuentas también lo podemos llamar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando tenemos infección bacteriana o por cualquier otro microbio, actúan los agentes fagocíticos o los mediadores de inflamación. ¿Okay? Estos van a producir citocinas, pero también producen enzimas que están en los lisosomas y en los vesículas secretores que van a dañar, y algo que van a dañar es el endotelio. Al mismo tiempo, al producir interleucinas y todo lo demás inflamatorio, pues hay fiebre y todo lo demás que ya vimos, ¿no? Al haber daño al endotelio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener coagulación, entonces aumentan los factores procoagulantes y entonces este paciente puede caer en trombosis intravascular diseminal. Y eso va a causar pues, que no llegue sangre a los tejidos. Luego, la gran cantidad de interleucinas y otras citocinas que se pueden producir en una respuesta muy exagerada a una infección van a causar también una inflamación muy exagerada, y esto va acompañado de vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, disminución de la perfusión de los tejidos. Entonces el paciente cae en shock. Pacientes con COVID, había un exceso o se detectó un exceso de sobreproducción de interleucina 6 y todos estos mediadores hacen que el paciente falleciera de falla orgánica múltiple. Entonces, de hecho, se empezó a ver si se podía hacer algo para interferir allí con la interleucina 6. Y luego tenemos otras cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, las bacterias pueden activar el complemento y este también puede causar daño y también va a activar esto y todo se hace una cascada. Pero todo eso de inflamación ya lo vemos. No pasa en todos los pacientes. Necesitamos una infección muy severa o que haya una reacción muy severa a esa infección. Pero pues sí lo podemos tener en pacientes que están muy graves o que no tienen un adecuado control de su sistema inmune. Por eso es que pacientes obesos, con diabetes y principalmente esos, tenían o tienen mucho riesgo, si se enferman de COVID, neumonía o cualquier otra cosa, de morir. Es una respuesta esperada. Y luego la gente, ay, solo se está muriendo la gente gordita o la gente diabética. Pues sí. ¿Qué esperamos? El paciente con VIH tiene un montón de problemas más de que Tiene problemas de inmunidad, así que es fácil.
Pero sí, hay un riesgo en los pacientes con VIH, por ejemplo, con infección por hongos. Tenemos un paciente que tiene aspergilosis o algún otro hongo, neumocistis. Y entonces el sistema inmune no está combatiendo esa infección. Entonces, si nosotros, para tratar al paciente con VIH, le empezamos a aumentar de manera súbita la respuesta inmunitaria de ese paciente, entonces puede caer en esto. Entonces, para un paciente con VIH, generalmente que tiene una infección, se va despacito combatiendo la infección, no se hace de golpe, porque les puede dar una respuesta inflamatoria sistémica. Pero luego vamos a hablar de eso de VIH. Tal vez. Doc, ¿cuál es la diferencia entre SIRS y séptico o shock séptico? Yo los uso igual, ¿Igual? pero realmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es lo que le está pasando al paciente. O sea, todo esto. Y shock séptico es de que el paciente no tiene perfusión en los tejidos, que sería esta parte aquí. Pero los puedes usar los dos. Complicaciones que pueden ocurrir en un shock séptico, pues todos los órganos que dependen de circulación sanguínea pues van a sufrir para fines prácticos, ¿no? Entonces el corazón pues no va a poder latir adecuadamente, el riñón no va a poder filtrar y además el riñón necesita que le llegue sangre. Si no le llega sangre cae en necrosis tubular aguda. El pulmón puede causar un síndrome de distrés respiratorio. Podemos tener hemorragias intestinales en los pacientes porque ya lo dijimos ahorita, si no le llega sangre a los epitelios se destruye. ¿Okay? Entonces hay una hemorragia intestinal importante. Páncreas puede desarrollar pancreatitis aguda, el cerebro obviamente va a morir el paciente. Y las glándulas suprarrenales, esto es bien curioso, también sufren. De hecho, uno de los primeros órganos, además del cerebro, en sufrir isquemia son las glándulas suprarrenales. Y hay una enfermedad que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es típico, o se decía antes que era típico de infección por meningococo y daba en niños. Actualmente se pone la vacuna contra el meningococo, pero anteriormente no se ponía, y entonces muchos niños que tenían infección por meningococo desarrollaban un shock séptico y morían. Y cuando se les sacaban las glándulas suprarrenales, estas estaban hemorrágicas. Entonces, una necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Esa va a ser pregunta de examen. Típicamente está asociada a infección por meningococo, pero puede ser cualquier otra bacteria que puede causar el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Sí. ¿Y aquí alguna duda? Entonces se llama Waterhouse-Friderichsen o síndrome de Waterhouse. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Esos son algunos de los efectos más importantes. Si tuviéramos una autopsia de un paciente que murió de shock, muy probablemente veríamos el corazón con necrosis, o sea, con infartos en varias zonas, riñón con necrosis tubular aguda, el pulmón con síndrome de distrés, y así cada uno de los órganos se vería afectado. ¿Qué otra bacteria podría dar un síndrome de Waterhouse? Streptococcus pneumoniae. ¿Y cuál es el más común? O sea, ¿el meningococo? No, ese es el clásico. Ah, el clásico. Sí. Ah. O sea, clásicamente esa era la principal causa. Pero ¿cuál es el más común? O sea, ¿cuál es el más común para identificar? Ah, tiene síndrome, podría ser esta bacteria. Para fines prácticos tienes que hacer cultivos no puedes adivinarlo. Ah, ¿Sí? Pero pudiera ser estreptococo, por ejemplo, que es una de las causas también más comunes de neumonías. Entonces, como es frecuente que cause neumonía, pues pudiera ser esto. Pero nunca podemos adivinar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una autopsia y encuentro bacterias, yo puedo decir, hay bacterias y describir qué son, cocos, bacilos o lo que sea. Y hasta allí, no les puedo decir qué bacteria es, tendría que hacer un PCR o una secuenciación para conocer exactamente qué bacteria es. Alright. Creo que tenía mal. Bueno, ese es un riñón con necrosis tubular aguda. Los túbulos contorneados, el epitelio se empieza a desprender y ese desprendimiento, luego lo vamos a ver en el riñón, así que no hay problema. Necrosis tubular aguda. Esta es una glándula suprarrenal con síndrome de... Ah, no, este es un hígado. Bueno, este es un hígado que está sufriendo hemorragia también. Se me fue el rollo.
Este es un cerebro que está teniendo múltiples infartos, no sé si se fijan. Puntitos rojos. Curiosamente tiene varias zonas de hemorragia. En la corteza y también ganglios basales. ¿Qué podría dar eso? O sea, de muchos puntitos. O sea, ¿dónde podría? Pues pueden ser microtrombos o como Shock séptico. Si tenemos un paciente con shock séptico y le hacemos la autopsia, vamos a ir encontrando cada una de esas cosas. Este es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Del lado izquierdo, una glándula suprarrenal normal. Del lado derecho, ¿sí? Una glándula suprarrenal con hemorragia. Sean negras o violáceas oscuras. Eso era todo. Bueno. Y hasta ahí va a ser el examen, creo. Antes les ponía examen hasta después de ver sistema inmune, que es sí, creo que es la siguiente. Es la siguiente. Pero me di cuenta que reprobaba mi gato. Qué bueno que...